Esta es la segunda parte del video de las inconsistencias de la Biblia, de la Torá, y que todo está relacionado con la astrología, y de ahí viene todo, que nos han tratado de ocultar durante años, pero ahora en la era de Acuario ha salido a florecer otra vez. Quiero dejar claro que no quiero insultar a nadie, a ninguna religión. Esta es mi opinión, esto es mi verdad. Acuérdense que hay tres verdades, la tuya, la mía y la verdadera. Esta es mi verdad, esta es mi vivencia, esto es lo que yo he bajado del universo, este es mi conocimiento y mi sabiduría. Sin ganas de ofender a nadie, a ningún tipo de religión ni a ninguna persona religiosa. Yo estoy dando mi punto de vista y más nada. Habíamos quedado en el video número 1 y que por causalidad, y no existen las casualidades, el destino o el propio Gilgamesh, el héroe oculto bajo la tierra durante los siglos de los siglos, hubiera guiado los pasos del señor Smith, de George Smith, nombre muy común, por cierto, para todo el legado que nos dejó, para encontrar aquellas tablillas que faltaban y que contenían la epopeya de Gilgamesh y de Utnapishtim. Utnapishtim en la mitología sumaria era Noé, ¿okay? Es decir, es el Noé bíblico. Y Gilgamesh lo buscaba él para pedirle el secreto de la inmortalidad. Voy a traducir, o no traducir, voy a leer la traducción literaria que está aquí en internet, es muy sencillo conseguirla, la del señor George Smith, está traducida al inglés, pero aquí la conseguí en español y si no lo hubiera puesto en el traductor, pero la conseguí en español. Entonces, la traducción literaria dice así de las tablillas. Abrí una escotilla y la luz hirió mi rostro, inclinándome muy bajo, sentándome y lloré. No están bien los verbos, pero eso es la traducción literaria. Deslizándose las lágrimas por mi cara, miré en busca de la línea litoral de la extensión del mar. En cada 14, y dice entre guiones, regiones, o sea que los 14, en cada 14 significa en cada región, emergía una comarca, entre paréntesis, significa montaña. En el monte Nisir el barco se detuvo. El monte Nisir mantuvo sujeta a la nave, impidiéndole el movimiento. Un primer día, un segundo día, el monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Lo vuelve a repetir. Un tercer día, un cuarto día. El monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Un quinto día y un sexto día. El monte Nisir mantuvo sujeta la nave. Está fastidioso, ¿no? Pero bueno. Impidiéndome el movimiento. Al llegar al séptimo día, envié y solté una paloma. La paloma se fue, pero regresó. Entonces envié y solté una golondrina. La golondrina se fue, pero regresó. Después envié y solté un cuervo. El cuervo se fue y no regresa. Dice, no regresa. Entonces dejé salir todo y a los 4 vientos y ofrecí un sacrificio porque los dioses se lo pidieron. Los dioses se lo pidieron por aquel momento. Los dioses se alimentaban
de la adoración de los humanos. Ellos tenían sed de adoración de los humanos, alimentaba su ego. Esto no está escrito, esto lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Pero fíjense que siempre habla de varios dioses. ¿Ok? No hablan de uno, siempre hablan de varios dioses. ¿Y qué significa eso? Eran los dioses que estaban en el Olimpo. Para seguir con el tema, todo guía la astrología, vuelvo a decirlo, yo lo veo muy claro, espero que usted lo esté viendo así. Entonces, la historia del diluvio es uno de esos momentos donde la Biblia se vuelve inconsistente, porque nos cuenta que antes de las catástrofes de las inundaciones, los nefilim, y estoy hablando de la Biblia hebrea, estoy hablando de la Torá, ¿ok? Entonces, antes de las inundaciones los nefilim estaban en tierra, pero después de las inundaciones los nefilim estaban otra vez. Entonces no hay consistencia, porque si el diluvio mató a todos, a Noé y a su familia, porque estaban los nefilim. Los que se pregunten qué son los nefilim es una palabra en hebreo que significa los descendientes de los dioses, que Enuma, Elis, y unidos con los, bueno, la traducción exacta es las hijas de los hombres. Una historia casi perfecta. Pero los dioses eran bisexuales y la Biblia, las diosas también tenían relaciones, que es una copia, pero textualmente Nefilim dice hijos de dioses hombres con hijas de hombres. Cristo es más antiguo femeninas, pero los hebreos, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso es lo que está ahí. Tenemos que el Enuma Elis, y eso lo dice en el Génesis 6, pero la astrología también está ahí y está mucho antes que pero mucho antes que el Enuma estaban en la tierra. Y también entonces, ¿quién sabe si hubo algo antes que el nombre también de Nefilim y no fue escrito, no fue nada, y nosotros no lo conocemos o no ha aparecido todavía? Fíjense que el Enuma fue traducido en el momento de las tablillas fueron traducidas en 1800, pero que solo Noé y su familia sobrevivieron a la inundación. Y viene a la astrología, como vuelven a aparecer otra vez en la Biblia y que el primer dios sumerio se llamaba Enlil, E-N-L-I-L, y era el dios del viento y de las tormentas. ¿Quién en la astrología es el dios del viento y la tormenta? El primero, Urano, que es el abuelo de Zeus y el papá de Saturno. Entonces, qué causalidad otra vez que el dios sumerio era el dios del viento y de las tormentas. Y los huracanes rigen, o sea, Urano rige los huracanes, los vientos, las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese Dios fue el que se presentó como el Shaddai de los profetas hebreos. ¿Ok? Se le presentó a él, al primero, le presentó a Abraham, después a Isaac y a Jacob. Pero ya no lo llamaban Enlil, ni Shaddai, ni nada, ahora lo llamaban Yahvé. Y la mitología hebrea entonces ya transformó Urano, que era el abuelo, o el padre de Saturno, y ya la mitología hebrea entonces pone a Saturno, que es el hijo de Urano, y lo llama Jehová o lo llama Yahvé, que es el que ya empieza a hablarle a Moisés. Porque para Saturno el pueblo elegido era el pueblo hebreo. También tenemos otra controversia, y seguimos con controversias y controversias. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él rompió las tablas porque vio a la gente haciendo sacrificios de animales. Y él rompió las tablas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los verdaderos 10 mandamientos? Si él rompió las tablas según la Biblia. ¿Y después de dónde aparecieron los 10 mandamientos? ¿Los escribió un humano?
Los escribió Moisés, por supuesto. ¿Y qué sabemos si Moisés puso lo que Dios le dijo, o puso lo que él le dio la gana, o puso lo que él se recordó, o puso lo que era su punto de vista? Porque hay tres verdades, vuelvo a decir, la tuya, la mía y la verdadera. Entonces, ¿cómo sabemos que esa es la verdadera tabla? Pero bueno, de ahí ya veremos. Después existe otra cosa que se hablaba mucho en aquellos momentos, que se estaba hablando de la fuente de la juventud, que ellos tenían la fuente de la juventud. Y por eso es que Moisés cuando bajó se volvió loco, porque esa fuente de la juventud volvía loco a las personas. Fíjense que en aquella época la gente vivía 800, 900, 700, 800 años, es lo que dice la Biblia. Y eso viene de la fuente de la juventud, que se llamaba en aquel momento la estrella roja. Pero como volvía la gente, volvió loco a Moisés y rompió las tablas. Más adelante les voy a hablar de la estrella roja porque creo que es un punto más interesante. Después, bueno, ya les conté que los anillos de Saturno vienen de los prepucios de los hebreos para la energía negativa, que el dios Jehová es Saturno, el hijo de Jehová, que es el dios de los hebreos, es Júpiter, pero Júpiter es Jesús. Y Jesús, el Cristo, bueno, Jesús, porque como ser humano, lo ponen a morir a las 3 de la tarde y él vuelve a renacer. O sea, como el ave fénix, nació de nuevo. ¿Y qué hay a las 3 de la tarde? Si uno ve entre 2 y 4 de la tarde es el ascendente, está Escorpión. Escorpión es la regeneración. Entonces, vuelve otra vez a haber una coincidencia, y no creo en coincidencias, son causalidades, de que él muere a las 3 pm y a las 3 pm es Escorpio. Que Jesús es Júpiter, que él se perdió en el desierto a los 12 años. Y a los 12 años es la primera vuelta de Júpiter. Júpiter da la vuelta al zodíaco cada 12 años. Y él vuelve a aparecer a los 30, la primera vuelta de Saturno. O sea, toda la historia está fijada en astrología. Y está muy clara para mí que Jesús, la resurrección de Jesús fue a las 3 de la tarde. Hello, ¿ok? Después, los tres reyes magos. No existían tal tres reyes magos. Eran tres astrólogos que estaban buscando una conjunción especial que había en ese momento con Júpiter. ¿Ok? Y eso es, según la astrología, 2 años y pico antes de Cristo. Por lo tanto, al buscar la fecha de esa conjunción, vemos que Jesús nació entre octubre y noviembre, pero 2 años antes. ¿Okay? Después también ponen el Día de la Madre en mayo, cuando es la Tierra, Tauro rige la Tierra, es mayo. Entonces, vemos tantas, pero tantas cosas donde vemos que la Biblia fue escrita de la astrología y la Biblia es una copia de la Biblia hebrea y la Biblia hebrea es una copia de la sumeria y no sabemos qué más. También Caín, okay, está prohibido por la religión católica. O sea, está maldito, ningún niño se puede, o sea, no bautiza a un niño que se llame Caín, que tiene la culpa. ¿Ok? Y textualmente la Biblia hebrea dice, o sea, Caín, entre sollozos y agonía, lloró y fue un accidente. Como eso tenemos etcétera de Lilith en cada casa. Y vuelvo a decir, la astrología va ligada a la mitología. Para seguir con el tema, después Dios creó una segunda mujer
para que vean, no solo fueron dos mujeres según la mitología sumeria aumenta a una tercera. Entonces, se creó una segunda mujer que fue hecha de los tejidos musculares, pero la mujer no era nada agradable a la vista y Adán la rechazó. Dios la desechó, según la mitología sumeria, pero la Biblia no lo menciona. Solo menciona a Eva, que fue el tercer intento de Dios para crear una mujer y la sacó de una costilla y el barro. Entonces ahí apareció Eva, que fue aceptada por Adán. Y esto vuelve a mostrar que Enuma Elis, la Biblia sumeria y la astrología han hecho una historia casi perfecta. Y la Biblia hace mostrar que es una copia del Enuma Elis, porque es muy antiguo, es más antiguo que Jesús, que el Cristo, es más antiguo que los hebreos. Entonces ahí tenemos que el Enuma Elis fue primero, pero la astrología también está ahí y está mucho antes, pero mucho antes que el Enuma Elis. Entonces, ¿quién sabe si hubo algo antes que el Enuma? ¿Ok? Y no fue escrito, no fue nada, y nosotros no lo conocemos, o no ha aparecido todavía. Fíjense que el Enuma fue traducido, las tablillas fueron traducidas en 1872. Ok. Y viene a la astrología, como te estaba diciendo. Y que el primer dios sumerio se llamaba Enlil, Enlil, y era el dios del viento y de las tormentas. ¿Quién en la astrología es el dios del viento y la tormenta? El primero, Urano, que es el abuelo de Zeus y el papá de Saturno. Entonces, qué causalidad otra vez que el dios sumerio era el dios del viento y de las tormentas. Y los huracanes rigen, o sea, Urano rige los huracanes, los vientos, las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese Dios fue el que se presentó como el Shaddai de los profetas hebreos. ¿Ok? Se le presentó a él, al primero, se le presentó a Abraham, después a Isaac y a Jacob. Pero ya no lo llamaban Enlil, ni Shaddai, ni nada, ahora lo llamaban Yahvé. Y la mitología hebrea entonces ya transformó Urano, que era el abuelo, o el padre de Saturno, y ya la mitología hebrea entonces pone a Saturno, que es el hijo de Urano, y lo llama Jehová o lo llama Yahvé, que es el que ya empieza a hablarle a Moisés, porque para Saturno el pueblo elegido era el pueblo hebreo. También tenemos otra controversia, y seguimos con controversias y controversias. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él rompió las tablas porque vio a la gente haciendo sacrificios de animales. Y él rompió las tablas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los verdaderos 10 mandamientos? Si él rompió las tablas según la Biblia. ¿Y después de dónde aparecieron los 10 mandamientos? ¿Los escribió un humano? Los escribió Moisés, por supuesto. ¿Y qué sabemos si Moisés puso lo que Dios le dijo o puso lo que él le dio la gana? O puso lo que él se recordó, o puso lo que era su punto de vista, porque hay tres verdades, vuelvo a decir, la tuya, la mía y la verdadera. Entonces, ¿cómo sabemos que esa es la verdadera tabla? Pero bueno, de ahí ya veremos. Después existe otra cosa que se hablaba mucho en aquellos momentos,
que se estaba hablando de la fuente de la juventud, que ellos tenían la fuente de la juventud. Por eso es que Moisés cuando bajó se volvió loco, porque esa fuente de la juventud volvía loco a las personas. Fíjense que en aquella época la gente vivía 800, 900, 700, 800 años, es lo que dice la Biblia. Y eso viene de la fuente de la juventud, que se llamaba en aquel momento la estrella roja. Pero como volvía la gente, volvió loco a Moisés y rompió las tablas. Más adelante les voy a hablar de la estrella roja porque creo que es un punto más interesante. Después, bueno, ya les conté que los anillos de Saturno vienen de los prepucios de los hebreos para la energía negativa, que el dios Jehová es Saturno, el hijo de Jehová, que es el dios de los hebreos, es Júpiter, pero Júpiter es Jesús. Y Jesús, el Cristo, bueno, Jesús, porque como ser humano, lo ponen a morir a las 3 de la tarde y él vuelve a renacer. O sea, como el ave fénix, nació de nuevo. ¿Y qué hay a las 3 de la tarde? Si uno ve entre 2 y 4 de la tarde es el ascendente, está Escorpión. Escorpión es la regeneración. Entonces, vuelve otra vez a haber una coincidencia, y no creo en coincidencias, son causalidades, de que él muere a las 3 p.m. y a las 3 p.m. es Escorpio. Que Jesús es Júpiter. Que él se perdió en el desierto a los 12 años. Y a los 12 años es la primera vuelta de Júpiter. Júpiter da la vuelta al zodíaco cada 12 años. Y él vuelve a aparecer a los 30, la primera vuelta de Saturno. O sea, toda la historia está fijada en astrología. Y está muy clara para mí que Jesús, la resurrección de Jesús fue a las 3 de la tarde, hello, ¿ok? Después, los 3 reyes magos, no existían tal 3 reyes magos, eran 3 astrólogos que estaban buscando una conjunción especial que había en ese momento con Júpiter, ¿ok? Y eso es, según la astrología, 2 años y pico antes de Cristo. Por lo tanto, al buscar la fecha de esa conjunción, vemos que Jesús nació entre octubre y noviembre, pero 2 años antes. ¿Okay? Después también ponen el Día de la Madre en mayo, cuando es la Tierra, Tauro rige la Tierra, en mayo. Entonces, vemos tantas, pero tantas cosas donde vemos que la Biblia fue escrita de la astrología y la Biblia es una copia de la Biblia hebrea y la Biblia hebrea es una copia de la sumeria y no sabemos qué más. También Caín, está prohibido por la religión católica. O sea, está maldito, ningún niño se puede, no bautiza a un niño que se llame Caín, que tiene la culpa. ¿Ok? Y textualmente la Biblia hebrea dice, Caín, entre sollozos y agonía, lloró y fue un accidente. Entonces, ¿por qué poner maldito a Caín? Es más, ¿por qué romper esa parte de la astrología? Porque la casa 1 es el yo, es Aries. La casa 2 es femenino, es la mujer, es el amor, es la pareja. Pero la casa 3 son los hijos en astrología. Y la casa 4 es el hogar, etcétera, etcétera, así seguimos. Pero la casa 3 es la pareja, la dualidad, uno más el otro. ¿Por qué alejar a uno del otro? Pero Caín y Abel venía de Gilgamesh, no me quiero prolongar porque ya este video está muy largo,
y les dije que le iba a contar algo que me parece a mí bastante importante cuando hablé del oro y que la gente tomaba la estrella roja. Ok, encontramos en el Enuma Elis y también lo encontramos en la Torá. Y puedo hablar con mucha certeza. Acuérdense, soy hebreo, de religión, nací bajo la religión hebrea. Me la conozco de arriba a abajo. Estudié Talmud y estudié Cábala. Me lo conozco de arriba a abajo todo. Soy astrólogo de otras vidas, porque la astrología me bajó de otras vidas. Soy místico por ser Piscis. ¿Ok? La Biblia me la estudié y la historia sumeria también la bajé, más lo que leí en esta vida. Entonces, tengo bastante base para contar todo lo que estoy contando. Quería contarles que en el Enuma Elis y en la Torá hablan de alquimia. Uno de los libros que a mí más me llamó la atención de niño, de muy chiquito, la primera vez que lo leí fue El Alquimista. Es un libro espectacular y si se los recomiendo, a mí me dejó muchísimo, muchísimo ese libro. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es transformar algo en oro. Pero no solo es transformar en oro. La alquimia es transformaciones. Pueden ser transformaciones espirituales, transformaciones de cualquier tipo, pero más que nada es transformar plomo en oro, que es un material bastante, ¿cómo decimos?, caro en este plano o en este planeta y que mucha gente, especialmente yo, pensamos que el oro no viene de este planeta, que el oro viene de otro sistema solar o de otra galaxia. No me crean loco, ¿ok? Pero fíjense bien, el oro, ¿cómo lo encontramos? Acuérdense de esas películas de vaquero. ¿Cómo encontraban el oro? En los ríos con piedritas, piedritas, piedritas. O cómo son las minas de oro. Excavan y excavan y excavan y consiguen un pedazo. ¿Cuál es el pedazo de oro bruto que han visto más grande? No hay una veta de oro en el mundo. O sea, no es como el diamante que se ve que fue a compresión y que viene el carbón, o no es como el hierro, o no es como muchos minerales. Y no lo digo yo, lo dicen muchos científicos por la composición del oro, que el oro no es de esta tierra. Pero bueno, ahí se los dejo. Entonces, eh, mezclaban el oro con una harina y eso les daba la longevidad. Vuelvo a repetir, si tú ves en la Biblia, son 800 años vivió este, 900 años vivió Moisés, Abraham, ¿no? Y eran una de las personas que más tomaban ese secreto, pero era como una droga y te iba aumentando la adicción y la adicción hasta conectarlos con el universo. Les daba, se ponían adictos, pero también le daban una audición, oían hasta millas de distancia, se le aumentaba el sentido del oído, ¿ok? Y podían hacer conexiones con otros planos. Pero como dije antes y estuve contando cuando Moisés rompió las tablas, también los volvía locos. Y eso se llama la estrella roja. Si lo quieren buscar, búsquenlo para que vean qué es la estrella roja y que no estoy hablando cosas que no sé. Ok, como la estrella roja era mezclada con oro y... ya se me fue la palabra. Harina. Harina. Ok. De ahí viene en la religión católica comerse la hostia. Fíjense que todo tiene un porqué y todo pasa. Ahora, me van a preguntar o se estarán preguntando por qué no lo hacemos ahorita.
la estrella roja, porque no sabemos las cantidades, no sabemos los componentes, no sabemos si tiene algo más. Eso no fue escrito en ningún lado. La fórmula era un secreto que se llevaba de familia en familia. Es más, se dice que Noé la tomaba, ¿ok? Y cuando el hijo de Noé nació, abrió los ojos, irradió la casa con una luz como si fuera el sol. Y el padre dijo textualmente, y esto sí lo dijo textualmente, está en la Biblia, he engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los dioses de los cielos. Miren otra vez, vuelve a decir la Biblia, a los dioses de los cielos. Esto lo estoy leyendo textualmente aquí en internet, ¿ok? Que tengo las frases que tengo que leer textualmente para que ustedes vean que no soy yo el que estoy inventando las eses, ¿ok? Lo mismo le pasó a Abraham. Es algo muy similar, pero la diferencia es que el hijo de Abraham no nació en una casa, nació en una cueva y la cueva se iluminó, ¿ok? Entonces, algo debe pasar y pasaba de generación en generación. Entonces, esto era lo último que le quería contar de la estrella roja, porque es algo muy interesante y creo que la gente no lo sabe. Espero que este video les haya gustado, espero que los ponga a pensar, porque esa es la finalidad, de que no nos dejemos llevar por todo lo que nos dicen, no nos debemos llevar por el miedo que nos imponen. Señores, hay un universo, hay un plano, no crean en nada, no crean ni en su sombra, porque nosotros estamos en 3 dimensiones y miren que la sombra está en 2. Entonces está en un plano diferente al de nosotros. Abran los ojos, comuníquense con el universo, únanse con el universo y verán que van a encontrar su verdad. Y los dejo, señores. Espero de verdad que para mí es importante que ustedes sepan todo esto y que este video les haya gustado. Chao, amigos de la red, y muchas gracias por las millones de visitas que tengo este año. Gracias de verdad.